Feliz sábado, familia, ¿cómo están? Espero que están disfrutando de este servicio. La verdad que es un placer poder llegar hasta sus casas. Y hoy queremos continuar nuestra serie que son las parábolas de Jesús. Estas parábolas, cuando estaba estudiando sobre las parábolas de Jesús, me di cuenta que la habían puesto en una forma cronológica. Y a medida que yo vi que estaban poniendo esto de una forma cronológica, me gustó porque te va llevando paso por paso qué hacen estas parábolas en nuestras vidas. Y en la semana pasada, o hace tres o cuatro semanas atrás, comenzamos hablando sobre el vino nuevo en odres nuevos. Y ahí aprendimos que nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra forma de vivir, en nuestra nueva forma de vivir. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a ver la transformación de nuestras vidas. Cuando tomamos la palabra de Dios y la ponemos en nuestra vieja forma de vivir, ¿qué va a pasar? Que la fe de nosotros se va a caer, se va a desmoralizar. ¿Y qué va a pasar? Que entonces la palabra de Dios en tu vida no te va a hacer efecto y tu vida se vuelve peor. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios, Dios la dio para que todos las escuchemos, pero para que la tomemos y la pongamos en práctica en el nuevo estilo de vida que Él nos manda en su palabra. Luego comenzamos a hablar sobre ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando comienza a hacer efecto en nosotros, ¿qué hace? Hace que nuestra luz brille. ¿Y cuál es esa luz? La luz es nuestras buenas obras. Y ahí entendimos que cuando la palabra de Dios comienza a hacer efecto en nosotros, ¿qué va a pasar? Que una luz va a comenzar a brillar en nosotros. ¿Y qué va a pasar entonces? Que va a haber momentos en nuestras vidas que nosotros vamos a tener que ser luz o tenemos que brillar esa luz. Ahora bien, ¿dónde nosotros tenemos que primeramente brillar nuestra luz? Es en nuestras casas. ¿Por qué? Porque ahí es donde no podemos esconder quiénes somos. Entonces, cuando la palabra de Dios comienza a hacer efecto en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Que nos volvemos como la lámpara, como el ejemplo de la lámpara que dio Jesús. Cuando somos esa lámpara en nuestras casas, en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, ¿qué va a pasar? Que nos convertimos en esa ciudad que está en una colina, que se ven todas las luces desde lejos. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero en la parábola de hoy, vamos a analizar de qué está hecha nuestro fundamento, nuestra fundación. Entonces yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 6, versos 46 al 49. Y dice así: ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Ve, aquí podemos ver que Jesús viene hablando y le está reclamándole a estas personas: ¿por qué ustedes me dicen a mí Señor, Señor? ¿Por qué ustedes a mí me llaman como una persona que soy de su autoridad, mas no hacen lo que yo le estoy diciendo? Por cómo ahí el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿cómo es que nosotros nos llamamos cristianos y no mostramos el carácter de Cristo en diferentes áreas de nuestras vidas? Siempre tenemos una excusa. Pero Jesús, ¿qué quiere? Jesús, cuando da las instrucciones de seguirlo a Él no negocia con nadie, ni con nada. En todo momento, Él da puntos específicos de lo que tenemos que hacer para poder brillar esa luz, para que el vino conserve nuestras vidas en Él. Entonces, acá Él nos está haciendo una pregunta: ¿por qué me llaman? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que digo. Entonces, ¿qué viene Él y hace? Él hace una comparación ahora. Una comparación: ¿qué pasaría si tú sigues sus instrucciones y si tú no sigues sus instrucciones? ¿Verdad? ¿Qué dice el siguiente verso? Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. Es como el que construyó una casa. Cayó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones,
y el río azotó contra la casa. Ok, entonces aquí vemos que Jesús da su primer ejemplo y lo compara con una persona que construye una casa. ¿Y qué dice que hace la persona? Que lo primero que hace es que comienza ¿qué? Comienza a cavar, comienza a hacer un hoyo profundo. ¿En dónde? En una roca. Acá en Miami, yo escuché que cuando están haciendo las construcciones acá, cuando tú haces un hoyo en menos de 3 pies, tú tienes agua. Y aquí en Miami hay muchos rascacielos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos están haciendo esos edificios o esos rascacielos, una de las cosas que yo escuché fue que ellos comenzaban a meter los cimientos dentro de la tierra hasta que eso no tocara el coral que está debajo, que era la roca que hacía que eso permaneciera firme. Ellos seguían dándole a esos cimientos. ¿Por qué? Porque necesitaban roca, piedra alrededor. ¿Para qué? Para que pudiera soportar ¿qué? El edificio que van a levantar. Cuando yo leo eso que dice, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Aquí yo estoy entendiendo, es que nosotros como hijos de Dios, lo que debemos hacer es cavar en la palabra de Dios. Buscar, meternos más profundo. ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? Para que nuestra fe se permanezca ¿qué? Fuerte en medio de la tormenta, ¿verdad? Entonces, lo primero que Jesús nos está diciendo aquí es que escudriñemos su palabra. Que escudriñemos lo que está diciendo. Y cuando hagamos eso, entonces, que creamos un estilo de vida que se agarra de eso, donde su ancla es eso, y la pone en práctica de tal manera que nada lo va a poder mover a él, ni en su fe, ni en su forma de ser, ni en su carácter. ¿Por qué? Porque está tomando la palabra de Dios, la está escudriñando, está indagando en ella. ¿Y qué está haciendo? Está sacando lo mejor. ¿Para qué? ¿Para hacerte creer que eres el mejor y porque te lo sabes todo? No. ¿Es para qué? Para cuando vengan, ¿qué? La inundación, los problemas, los ataques de la vida, los afanes de la vida, y comienzan a caerte encima. Y llega un momento donde decía, pero ¿dónde está Dios? Y comenzamos a cuestionar. Un hijo de Dios que tiene su fe fundada en la roca, que Cristo Jesús, puede venir lo que sea, y su fe no se mueve. Su fe siempre lo lleva a una esperanza, a la esperanza que Dios ha puesto en su vida. De pronto en estos momentos con el coronavirus, tu fe ha sido movida y te ha llevado a cuestionar a Dios de qué le está pasando. Lo lindo de esta parábola es que Jesús la da no para condenarnos, sino más bien para que nosotros comencemos a meditar en ella. ¿En qué estado está mi fe? ¿En qué estado está mi caminar con Dios? Cuando nosotros comenzamos a analizar eso, en vez de justificar nuestros actos o nuestras dudas o cómo somos, y la ponemos, vamos a ponerla como una tela de juicio, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Lo mejor de eso acá es que Jesús nos está diciendo para advertirnos de qué, para que cambiemos. Para que cambiemos y seamos ¿qué? Seamos mejores. ¿Qué dice el siguiente verso? Pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. Entonces mira la firmeza con que Jesús habla acá. Dice que nada de lo que pudo haber pasado en la vida pudo mover la fe de esta persona. La confianza de que Dios tiene tu vida en tus manos. Dios quiere y demanda de nosotros que escudriñemos su palabra para que cuando vengan los momentos difíciles permanezcamos fuertes y firmes. Que nada ni nadie nos pueda robar lo que ya Él nos ha dado por heredad. La salvación, nuestra corona de vida,
de una vida eterna con Él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lleguen esos momentos difíciles en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Debemos de ir a la palabra de Dios y ver cómo los hombres y mujeres en ese entonces, ellos construyeron o hicieron una fundación tan fuerte que aún hasta el momento que su vida terminó, fue firme y con certeza y seguridad. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Él quiere que nosotros Él quiere que nada nos mueva. Él quiere que nosotros permanezcamos firmes en Él. Pero ¿sabes qué? De pronto tú has sido uno que ha mezclado la palabra de Dios con tu estilo de vida mundano. Sí, ¿por qué no? De una forma carnal de vivir, de pensar que tú te lo mereces todo, porque eres hijo de Dios. Porque así dice la palabra de Dios. Sí, pero tenemos que entender que el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, vino a esta tierra y no fue rey. No tuvo una posición de rey, ni de general, ni de que le sirvan. Más bien, este hombre, cuando vino, se hizo siervo. Siervo acá. Él sirvió. Él no fue servido. Al contrario, Él se dio, se entregó. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que Él ni se agarró de que era Dios, o hijo de Dios, o de su naturaleza de Dios, sino que se volvió ¿qué? Siervo. Y te sirvió a ti y a mí con su vida. Se entregó. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que Él nos está dando acá? Que tenemos que escuchar, tenemos que indagar, tenemos que descubrir más y más el amor de Dios. Y mientras más profundo nos metemos en su palabra, más nos convertimos en Él. Porque si la tomamos y la ponemos en práctica, entonces ahí nuestras vidas se vuelven en el propósito de Dios. Ahora bien, mira lo que dice con el siguiente ejemplo. ¿Qué dice? En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. ¿Vieron eso? Si ustedes notan, en los dos tipos de personas, las dos que escucharon la palabra. ¿Vieron eso? Las dos escucharon la palabra. Las dos sabían lo que tenían que hacer. Pero solo una siguió las instrucciones. Y nosotros tenemos un problema hoy en día, que pensamos que nosotros podemos vivir este caminar a nuestra manera o como nos dictan nuestros sentimientos o nuestros sentidos. Y siempre sacamos con la excusa que somos humanos, somos pecadores. Y Jesús acá, si ustedes notan, en ningún momento Él da una excusa del por qué nosotros no debemos ser como Él. Aquí vemos que Jesús hace el ejemplo de la segunda persona. Y esta segunda persona, ¿qué dice? ¿Qué hace? Dice, en cambio, el que escucha mis enseñanzas y no la obedece. ¿Ve? Es un esfuerzo de ¿qué? Obediencia. No es que tú lo vas a hacer a tu manera o como a ti te parezca. Lo hacemos en la manera que Él nos instruye. Porque Él sabe lo que es mejor. Yo me acuerdo una vez cuando yo estaba trabajando en una compañía donde ellos hacen piezas de médico. Y cuando yo fui allá, ellos nos comenzaron ellos me pidieron que hicieran un procedimiento de cortar lo que le llaman un catheter. Esos catheters es lo que usan para meter en las venas aorta o por acá, por debajo del brazo, para abrir las venas del corazón,
Esa era la especialidad que me habían dado. Entonces, cuando yo comencé a hacer los cortes, yo descubrí que si yo metía 3 a la vez, el corte era más limpio y yo podía producir 3 veces más lo que ellos me estaban diciendo. Ellos notaron que yo estaba haciendo eso y estaba dándole estaba produciendo más. Cuando ellos se dieron cuenta que yo estaba haciendo eso, ellos me dijeron: David, ¿qué tú estás haciendo que tú produces 3 y 4 veces más que el resto? Y yo le enseñé. Y ellos me dijeron: David, tú no puedes hacer eso. Y yo: ¿pero por qué? Si mira la producción que estoy haciendo, es mucho mejor. Y estoy produciendo más que el resto. ¿Por qué no lo puedo hacer? Y dice: porque los procedimientos que nosotros tenemos acá están todos escritos. Y para poder cambiar ese procedimiento, tiene que ser autorizado por las personas que implementaron ese procedimiento. Y yo no entendía. Yo decía: pero mira, funciona. Y ellos decían: no. De la forma que lo hacemos, desde la forma que ya está escrito. Porque esas piezas se van a guardar y van a estar en un sitio. Y ya nosotros sabemos qué tiempo va a durar esa pieza. Y cada pedacito que tú cortaste, que estamos uniendo, ya sabemos la resistencia y sabemos qué va a pasar. David lo hizo bien. Por muy productivo que era, o por muy efectivo que era, no estaba siguiendo las instrucciones que me estaban dando. Sí, Dios, Él no quiere una persona que se lo sepa todo. Él quiere una persona que sea obediente. Aquí lo dice Él. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece, es como el que construyó su casa sin poner cimiento, que no siguió instrucciones, que lo hizo como la manera que le pareció. Y no es así con Dios. Para acá, de la manera que nosotros podemos comportarnos, de que obedecemos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es obedecer a nuestras autoridades, aunque no nos gusten. Siempre y cuando, siempre y cuando que no vaya en contra de tu fe hacia Dios. No de lo que tú piensas, o que te estén negando el culto a tu Dios. Ahí no. Porque Dios es primero. Pero después de todo, nos toca seguir instrucciones. Los tapabocas dan un dolor de cabeza. Hay que usarlos. Te parezcan o no. Hay que andar con las manos limpias. Te parezcan o no. Es una simple instrucción. Si no lo entiendes, habla con aquellos que sí han pasado por ese proceso de este virus. ¿Tú eres el fuerte? ¿El grande que lo puedes todo? No. Tienes que entender que tienes que ser obediente. Y eso es lo que Dios anda buscando. Vinieron la inundación, vinieron que los ríos y la golpeó aquella casa. E inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Igual que el odre viejo que usaste, el vino de Dios, la palabra de Dios, y la trataste de usar en tu forma de vivir, en tu forma de ser, como a ti te parezca. Y luego llega el momento difícil y dice: ¿dónde está Dios? ¿Cómo creo en Dios? Cuando estaba analizando esta enseñanza, esta parábola, y la leí y volví y la leía, acá yo noté una cosa. Estas dos personas tenían algo en común,
primero que tuvieron que la advertencia, las instrucciones, ¿verdad? Pero ustedes pueden darse cuenta cuál fue la segunda cosa que los dos tenían en común. ¿Saben qué era? Que ambos tuvieron que pasar por la tormenta. Ambos tuvieron que pasar por la tormenta. Miren, la tormenta no va a dejar de llegar a tu vida porque tú seas un hijo de Dios. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú antes que llegue esa tormenta? ¿Y cuál va a ser tu ancla? ¿Cuál va a ser tu ancla? Miren esto. La tormenta representa todas las pruebas habidas y por haber en nuestras vidas. Podemos leer Romanos 5, del 3 al 4. ¿Qué dice? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. ¿Cómo? Vamos a repetir eso de nuevo. Y ¿Sí? no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. No, pero Pablo era masoquista. Pablo era masoquista. Porque ¿cómo me voy yo a qué? A regocijar en los sufrimientos. Vamos a ver, ¿qué más dice? Porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. ¿Cómo? Pues no, David, no puede ser. Que los sufrimientos, o sea, las tormentas de la vida, ¿qué es lo que hacen? Producen resistencia. Pero yo no quiero resistir, yo lo que quiero es salir corriendo. Yo no quiero sentir ninguna clase de presión. Sigue leyendo, ¿qué más dice? La resistencia produce un carácter aprobado. Wow. Espérate. Entonces, el sufrimiento produce ¿qué? Resistencia. Y esa resistencia produce en mí ¿qué? Un carácter ¿qué? Aprobado. ¿Cómo así? Sigue leyendo. Y el carácter aprobado produce esperanza. Ahora entiendo. Significa que la razón por la cual yo no tengo esperanza es porque cuando Dios permite que yo esté en la tormenta, es porque Él quiere que a través de ese sufrimiento yo aprenda ¿qué? A resistir. Interesante está esto. La palabra esperanza, vean esto, en el griego es upomone, que significa resistencia, firmeza, paciente esperando, y eso implica que estar bajo una tremenda presión, no fácil, not easy. Esa perseverancia bajo esa presión forma el carácter. What? ¿Cómo? Lo que tú estás pasando ahora está formando tu carácter. Y eso te va a llevar a una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Esa esperanza es Cristo Jesús. ¿Entiendes eso? Él quiere que nosotros en todo momento, tengamos esperanza. Él quiere que nosotros trabajemos en esto. Por eso Pablo dice que nos gloriamos en las tribulaciones. No porque le gusta. No es por eso. Sino porque Él puede ver el fruto de las tribulaciones. Él quiere ver que Él puede ver que su carácter será ¿qué? Probado. Será probado. Un carácter probado. Pero muchos de nosotros no le damos la bienvenida a las pruebas. No. Nosotros somos una generación escapista. Eso es lo que dicen muchos sociólogos cuando analizan el temperamento de esta generación que estamos ahora. Siempre estamos escapando las dificultades. Siempre le estamos escapando. Dicen los sociólogos que una generación escapista no puede desarrollar su carácter. No la puede. Ellos dicen que si esta generación le tocara vivir lo que vivieron en los años 1929, 1930, no la soportarían. Porque no tienen la fortaleza de carácter. ¿Para qué? Para pasarla.
Esos somos nosotros. Ahí nos incluyen a ti y a mí. Los llamados hijos de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Una de las razones que ellos dan es que una generación que vive, somos una generación que vive escapando las circunstancias difíciles. Y en las difíciles circunstancias es donde se forja el carácter. Las crisis siempre revelan el carácter. No siempre lo forman, porque en ocasiones lo deforman, pero siempre revelan el carácter. ¿Cómo conoces tú a una persona? ¿Cómo actúa? Mira cómo reacciona cuando llega la crisis. La reacción de la crisis revela quién es o qué es. Cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, eso forma nuestro carácter. ¿Cómo? Sí. Cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, eso forma nuestro carácter. No aceptar la voluntad de Dios hace que deforme nuestro carácter. Y lo podemos ver al final de Lucas capítulo 6, 49. ¿Cómo dice? Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa, e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. ¿Quieres terminar así? ¿Quieres terminar así? Hoy te quiero invitar ¿a qué? Te quiero invitar a que le des la bienvenida a la tormenta que pueda venir. No porque tú la anhelas, no. Primero te invito a prepararte porque va a venir. Va a venir. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo pecaminoso. Vivimos en un mundo donde la envidia, donde la maldad reina. Y nosotros somos la luz de este mundo. Entonces el sufrimiento son los retos que pueden venir. ¿Para qué Dios permite eso? Para darnos resistencia en nuestra fe. Para que podamos decir y concentrarnos en qué, en quién hemos creído y confiar en la palabra que ha declarado sobre nosotros. La resistencia produce un carácter en nosotros de integridad y fidelidad a Dios. La resistencia forma tu carácter para ser aprobado por Dios. Y el carácter aprobado por Dios produce la esperanza que Él nos ha dado a nosotros, familia. Muchas cosas están pasando en tu vida ahora mismo. Muchos hijos de Dios pueden estar cuestionándose. Lo mejor de todo acá es que Él está dando una esperanza. Él no te está condenando si tú eres la segunda persona. Y si tú eres la primera, ayuda a la segunda persona. Y levántalo, no lo condenes. Levántalo. Dale esperanza, la esperanza que tú tienes, dásela. Muéstrale con la palabra de Dios, porque Él permite momentos difíciles en nuestras vidas. No porque Él te quiere dar dolor. Él nos advirtió en el huerto del Edén lo que pasaría si pecábamos contra Él. Esto viene siendo la consecuencia. Y aún en medio de esa consecuencia, Él usa esos momentos difíciles para que sean de bendición para nuestras vidas. Es bien difícil cuando pasamos y perdimos a un ser querido, muy amado. Cuando perdemos nuestro trabajo, cuando perdemos nuestra salud. Dios quiere
darte una esperanza. Pero la única manera que tú puedes tener esa esperanza es si tú cavas en la palabra de Dios y profundiza en ella, para que así entonces tú puedas poner que tus cimientos, tu fundación en esa roca que es Cristo Jesús, el creador, el autor y consumador de todo, el autor de la creación y la vida. ¿Te estás dando cuenta? Dale una oportunidad. ¿No crees? Dale una oportunidad, dale una bienvenida a esta palabra, como a un extraño que tú abres la puerta, le dices pasa y comienza a conocerlo. Tal vez puedes cambiar de idea y darte cuenta de que un día lo mejor que hiciste fue darle la bienvenida a ese extraño. Y ese extraño es Jesús. Así que si tú quieres, yo quiero orar por ti, invitarte a que le dé la bienvenida a ese extraño. Dale la bienvenida. No te lleves por lo que tú has escuchado, sino conócelo tú mismo. Si quieres, ahí donde te encuentras, repite después de mí: Señor, en este día te entrego mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti. Y en este día pido tu perdón. Con un corazón humilde, me entrego tal como soy. Ahora haz tu obra maestra en mí. Enséñame a buscar de ti y acabar en tu palabra de una manera donde mis cimientos permanezcan, para que cuando venga la tormenta, Señor, yo pueda ser firme. Padre, te presento, Señor, a tu iglesia, aquellos que su fe han sido movidas de una manera u otra. Y te pido por ellos, Señor. Hoy tú le estás dando una oportunidad a ellos para que puedan reconocer que necesitan profundizar más en tu palabra. Y no solamente eso, Señor, ponerla en práctica. Padre, revélales que en la manera vieja de vivir, tu palabra no puede permanecer, sino en la nueva manera que tú le has dado. Porque por eso tú pones en nosotros una nueva criatura, un nuevo espíritu, un nuevo corazón para servirte. Yo te pido, Señor, que esa esperanza ahora reine en la vida de cada uno de ellos, para que así permanezcan, Señor, en ti y tú en ellos. En el nombre de Jesús hemos orado y la familia del Señor dice amén y amén. Hemos llegado a la conclusión de nuestro servicio. Para nosotros es un placer poder haber llegado hasta sus casas. ¿Quieres ser parte de esta gran familia? Conéctate. Ve a nuestra página web, danos tus datos y alguien se va a conectar contigo. Y en este momento es el momento donde nosotros bendecimos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Tienes una iglesia? Hazlo en tu iglesia. Pero si eres parte de nuestra familia, te acompaño que lo hagas. Ahí en pantalla te da las instrucciones de dónde lo tienes que hacer. Para nosotros es un placer recibirlo y así bendecir la vida de otros a través de nuestro ministerio. Padre, yo te doy gracias por cada dador alegre. Que tu Señor les multiplique en gran manera y los llene de sabiduría para ministrar bien lo que tú le has entregado en sus manos. En el nombre de Jesús. Gracias, familia, los amo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la familia del Señor dice amén. Los amo, iglesia.